Era mayo de 1963. Un equipo de escaladores estadounidenses se dividió en dos, esperando plantar la bandera y hacer historia. Uno siguió el camino conocido hacia la cumbre del Everest. El otro tomó una ruta que nadie había sobrevivido jamás, sin respaldo, sin apoyo Sherpa, y para cuando pidieron ayuda por radio, ya era demasiado tarde. Esta es la historia de la escalada más temeraria del Everest y el hombre que dejaron atrás. Bienvenidos al extremo límite. En 1963, Estados Unidos estaba perdiendo la Guerra Fría en todo lo que importaba al público. Los soviéticos nos habían vencido en el espacio. Estaban ganando la guerra propagandística. Y luego estaba el Everest, la montaña más alta del mundo, y ni un solo estadounidense había estado en su cima. El líder de la expedición, un suizo-americano llamado Norman Darren, decidió cambiar eso. Había pasado 2 años asegurando financiación de patrocinadores, incluyendo National Geographic. No solo querían estadounidenses en el Everest, querían fotografías perfectas y heroicas que mostraran al mundo la verdadera superioridad americana. Así que reunieron a 19 de los mejores escaladores del país. Pero aquí está el detalle. El grupo central no eran montañistas típicos. Venían del territorio vaquero de Wyoming. Pero estos tipos no eran vaqueros. Eran guías de montaña, vagabundos del esquí y profesionales de la escalada que habían construido una pequeña comunidad montañista a la sombra de los Tetons. Vivían en cabañas de madera, manejaban tiendas de esquí y pasaban los veranos guiando clientes adinerados por el Gran Teton. Los otros escaladores los llamaban la tribu Teton y tenían reputación de ser diferentes. Norman más tarde diría que contratarlos fue la mejor y peor decisión que jamás tomó. Jake Breitenbach era uno de esos tipos. Tenía 27 años, recién casado con una mujer brillante llamada Lou, quien tenía educación de Harvard. Y él manejaba una pequeña tienda de esquí justo en la base de la montaña Snow King. En aquel tiempo, era uno de los mejores escaladores técnicos en Jackson Hole, Wyoming. Pero todos los que escalaban con Jake sabían que algo andaba mal con su relación con las montañas. Comenzó con el Monte Owen en los Tetons. Esta era una cima que sus amigos prácticamente podían caminar hacia arriba. Pero Jake intentó escalarla 8 veces sin éxito. Cada vez, algo salía catastróficamente mal. Tormentas repentinas, caída de rocas, falla del equipo. Otros guías comenzaron a bromear que el Monte Owen había sacado una orden de alejamiento contra Jake. Luego los accidentes empeoraron. En 1961, Jake estaba guiando a 3 clientes por el Gran Teton cuando su cabello se erizó repentinamente. Antes de que pudiera reaccionar, un rayo lo golpeó directamente. No cerca de él. El rayo realmente lo golpeó en el pecho. Sus clientes deben haber observado con horror cómo la electricidad se arqueó por su cuerpo. Su corazón se detuvo por 30 segundos, pero cuando regresó, tenía marcas de quemaduras donde el rayo entró y salió de su cuerpo. Cualquier persona normal habría descendido inmediatamente. Jake terminó la escalada. He estado en una montaña durante una tormenta eléctrica y no puedo imaginar pensar en llegar a la cumbre después de algo así. Su amigo David Dornan una vez dijo que había historias donde la montaña se volvía contra él. David no era un tipo supersticioso, era un guía de montaña profesional, pero incluso él no podía librarse de la sensación de que Jake estaba maldito. En 1962, Jake estaba guiando cuando una roca masiva cayó y lo perdió por centímetros. Lo habría matado instantáneamente. El cliente dijo que Jake simplemente se quedó allí mirando donde la roca había golpeado y dijo en voz baja: «Se está acercando». 3 semanas antes de partir hacia el Everest, la esposa de Jake, Lou, le suplicó que no fuera. Ella lo había visto sobrevivir rayos, esquivar rocas cayendo y de alguna manera salir de accidentes que deberían haberlo matado. Ella conocía su suerte con las montañas,
y estaba aterrorizada de que finalmente se le acabara. Pero Jake insistió que esta era la oportunidad de su vida. La primera expedición estadounidense al Everest. Una oportunidad de hacer historia. El líder de la expedición había seleccionado personalmente a Jake y otros 6 escaladores de los Tetons porque eran algunos de los mejores alpinistas de Estados Unidos. ¿Cómo podría decir que no a eso? Tenía que ir. Así que a principios de marzo de 1963, la expedición estadounidense al Monte Everest comenzó su viaje. El equipo que Norman Darren reunió era diferente a todo lo que Estados Unidos había enviado jamás a los Himalayas. 19 estadounidenses, apoyados por 32 Sherpas y 99 porteadores, cargando 27 toneladas de equipo. De Jackson Hole vino el grupo central: Jake Breitenbach, Dick Ponnell, Barry Bishop, Dave Dingman y Willie Unseld. De otras partes del país vinieron escaladores igualmente formidables. James Grand Jim Whittaker, un imponente gerente de tienda de 6 pies 5 pulgadas cuya confianza era absoluta. Tom Hornbein, un médico de Missouri. Lute Gerst, un maestro de Oregon. Cada hombre fue seleccionado no solo por su habilidad de escalada, sino por su carácter bajo estrés extremo. Su plan era ambicioso más allá de cualquier cosa intentada previamente en el Everest. Mientras la mayoría de las expediciones se enfocaban en una sola ruta, Norman planeó un asalto de 2 rutas. El equipo principal seguiría la ruta probada del Polo Sur. Mientras tanto, un grupo más pequeño intentaría la inconquistada Cresta Oeste, una ruta considerada imposible. Nadie la había intentado y vivido. El equipo voló a Katmandú y comenzó la larga caminata hacia el Everest. Durante 2 semanas, caminaron por los valles y pueblos de Nepal, ganando altitud gradualmente. El 14 de marzo, llegaron al monasterio Tangbak, a 12.700 pies. Fue aquí donde Jake se sentó y escribió una carta a su esposa, Lou. En ella, describía comer cabra salvaje y beber chang con familias Sherpa. Habló sobre la vida despreocupada de un joven aventurero en un lugar exótico que pocos estadounidenses habían visto jamás. Pero luego Jake escribió algo que todavía me da escalofríos. Hemos sido divididos en 2 grupos ahora, uno para el Polo Sur y el otro para un intento en la Cresta Oeste. Barry y yo estamos ambos en la Cresta Oeste y felices por ello. Intentar esta ruta reduce nuestra oportunidad de escalar la montaña en absoluto y hace muy improbable que cualquiera de nosotros que vaya por la Cresta Oeste vea la cumbre. Sin embargo, la oportunidad de intentar una nueva ruta no puede ser desperdiciada. Cerró la carta mientras las nubes de la tarde se acumulaban. Probablemente no tendré otra oportunidad de escribir hasta el campamento base. Te extraño mucho. Con amor, Jake. Jake selló la carta y se la dio a un corredor que la llevaría de vuelta a Katmandú. Luego se echó la mochila al hombro y continuó la caminata hacia el Everest. El 20 de marzo, el equipo estableció su campamento base a 17.800 pies en el glaciar Khumbu, un mes antes que cualquier expedición previa. Arriba de ellos se alzaba su primer obstáculo mayor, la cascada de hielo Khumbu. Los escaladores Sherpa consideran esta parte como la sección más peligrosa del Everest. Y hay una razón para eso. Es exactamente lo que suena: una cascada congelada de muerte. Imaginen bloques de hielo del tamaño de casas, apilados uno encima del otro, como un juego gigante de Jenga, excepto que los bloques están constantemente moviéndose, agrietándose y colapsando sin advertencia. Las grietas se abren tan profundas que no puedes ver el fondo. Torres de hielo llamadas seracs se inclinan en ángulos imposibles, sostenidas por nada más que física y suerte. Cada escalador que haya estado en el Everest te dirá lo mismo. La cascada de hielo Khumbu es donde muchas personas mueren. Justo ahí, en ese laberinto retorcido de hielo al fondo de la montaña, el equipo pasó 2 días preparando su ruta a través de la cascada. A diferencia de las expediciones modernas que usan escaleras de aluminio,
Tuvieron que improvisar con cuerdas, tablas de madera y lo que pudieran encontrar. Pero finalmente, la mañana del 23 de marzo fue el primer día real de escalada de la expedición. Condiciones perfectas, cielos despejados. La temperatura estaba justo bajo cero. Jake estaba atado con cuerda a Dick Ponnell, otro guía de Wyoming. Estaban siguiendo una ruta que los Sherpas habían marcado con banderas el día anterior. A las 10:30 de la mañana, estaban abriéndose paso a través de una sección particularmente inestable cuando lo escucharon. Si nunca has escuchado un glaciar colapsar, no es como nada más en la Tierra. Comienza como esta grieta profunda, como si el planeta mismo se estuviera partiendo por la mitad, y luego se convierte en este rugido atronador que llena todo el valle. Jake tiene tal vez 2 segundos para mirar hacia arriba y ver esta torre de hielo más alta que un edificio de 3 pisos inclinándose hacia él como un rascacielos cayendo. Y en ese momento, él sabe. Él absolutamente sabe lo que está a punto de pasar. No hay a dónde correr. Y entonces pasó lo que probablemente estás esperando. La montaña se llevó a Jake. El hielo bajó como el puño de una criatura mítica enojada. Toneladas y toneladas de nieve comprimida, y hielo moviéndose más rápido que un tren de carga. Jake Breitenbach simplemente desapareció. Un segundo estaba ahí, y al siguiente segundo se había ido. Sus compañeros de equipo frenéticamente comenzaron a cavar donde pensaron que podría estar, pero era inútil. La cuerda de escalada de nylon naranja retorcida desapareció bajo toneladas de escombros. Cavaron por 6 horas hasta que sus manos estaban en carne viva y sangrando, pero no había nada. Jake estaba entombado en algún lugar bajo ese caos de hielo y nieve, vaporizado. No tuvieron más opción que cortar la cuerda y dejar atrás a su amigo. El equipo en el campamento base celebró un servicio memorial esa noche. Los Sherpas quemaron enebro y cantaron. Los estadounidenses mayormente se sentaron en silencio aturdido. Varios escaladores escribieron en sus diarios que la muerte de Jake se sintió inevitable, como si la montaña finalmente hubiera cobrado una deuda. Votaron por continuar la expedición, y eso es probablemente exactamente lo que Jake habría querido. De vuelta en Jackson Hole, Lou Breitenbach estaba ansiosamente revisando el correo todos los días. Sabía que Jake escribiría cuando pudiera. Siempre lo hacía. Pero desde que se había ido, no podía librarse de la sensación de que algo andaba mal. Seguía pensando en lo que él le había dicho 3 semanas antes de partir. Verás, Jake tenía un secreto. Había estado teniendo la misma pesadilla todas las noches antes de la expedición. En el sueño, estaba enterrado en hielo, tratando de arañar su salida, pero cada vez que se acercaba a la superficie, más hielo se desplomaba sobre él. No creo que vaya a regresar del Everest, le había dicho. Así que, cuando el telegrama con las malas noticias finalmente llegó, en el fondo, Lou ya sabía. El sueño de Jake se había hecho realidad de la manera más horrible posible. Estaba enterrado bajo toneladas de hielo, justo como había visto noche tras noche. La montaña lo había estado llamando todo el tiempo. Pasarían 40 años dolorosos antes de que Lou se sintiera lo suficientemente fuerte para contar esta historia al mundo. Pero la muerte de Jake fue solo el comienzo. Así que Jake está enterrado bajo toneladas de hielo y sus compañeros de equipo están devastados. Pero la muerte de Jake hizo algo a los escaladores de Wyoming. Transformó su dolor en una determinación casi temeraria. Ya no iban solo a escalar el Everest. Iban a hacerlo de la manera más difícil posible, como si la montaña hubiera lanzado un desafío al llevarse a su amigo. ¿Recuerdan cuando les dije que querían intentar escalar el Everest a través de la cresta oeste? Aquí hay algo que no les dije. En ese momento, esta era una opción muy controversial. De hecho, la mayoría de los escaladores pensaban que los esfuerzos de la cresta oeste eventualmente fallarían de todos modos. Es fácil ver por qué. La cresta oeste era básicamente una sentencia de muerte disfrazada
como una ruta de escalada. Tenías todas las pesadillas usuales. 7.678 pies de montaña inexplorada sobre su campamento base avanzado. Campos de nieve que podían crear avalanchas sin advertencia. Un corredor masivo que canalizaba rocas como una pista de bolos. Y una banda inevitable de roca amarilla que parecía imposible de escalar. Pero encima de todo eso, tendrían que cruzar ilegalmente a China durante el apogeo de la Guerra Fría, cuando ser atrapado podría significar ser fusilado como espías estadounidenses. Más importante, el liderazgo del equipo odiaba este plan. A los escaladores de la cresta oeste se les negaron recursos, suministros e incluso aliento. La facción del Polo Sur votó por quedarse con los Sherpas para su propio empuje, ya que tenían la mejor oportunidad de hacer historia. Aunque eventualmente fueron suministrados con oxígeno suplementario, y el líder de la expedición finalmente aprobó su intento de cumbre una vez que quedó claro que no se echaban atrás. Estaban básicamente solos. Mientras tanto, el equipo del Polo Sur estaba haciendo progreso constante en la ruta probada. Este era el camino que Hillary y Tenzing habían tomado en 1953. Todavía increíblemente peligroso, pero al menos era territorio conocido. El equipo metódicamente estableció campamentos por la cara Lodz, fijando cuerdas y cargando suministros. Para el 26 de abril, habían alcanzado el Polo Sur a aproximadamente 26.900 pies, bien adelantados del horario. El 27 de abril, Jim Whittaker y Nawang Gombu partieron para su intento de cumbre. Establecieron el campamento 6 a alrededor de 28.000 pies el 30 de abril. El clima era perfecto. Cielos despejados, viento mínimo. Todo se estaba alineando para el momento de Estados Unidos. La mañana del 1 de mayo de 1963, Whittaker y Gombu dejaron el campamento a las 6 de la mañana. Paso por paso agonizante, escalaron más alto de lo que cualquier estadounidense había estado jamás. Para las 11:30 de la mañana, Jim Whittaker, todos sus 6 pies 5 pulgadas, dio sus pasos finales y se paró en la cima del mundo. Estados Unidos lo había logrado. Por primera vez en la historia, un estadounidense se paró a 29.028 pies, el punto más alto en la Tierra. Whittaker sacó una bandera estadounidense de 3 por 5 pies y la plantó en la nieve. Las barras y estrellas ondearon violentamente en los vientos de la corriente en chorro. Él y Gombu se abrazaron, se dieron palmadas en la espalda y radiaron las increíbles noticias al campamento base. «Gran Jim lo logró», crujió por la radio. Todo el campamento base erupcionó. Hombres que no habían llorado desde la niñez lloraron abiertamente. Se abrazaron, gritaron, bailaron. Estados Unidos finalmente estaba en la cima del Everest. Cuando las noticias llegaron a los estados 2 días después, hicieron titulares de primera plana por todo el país. El propio presidente Kennedy envió una carta felicitando al equipo. Después de años de victorias soviéticas en la carrera espacial, Estados Unidos finalmente había ganado algo. Pero incluso mientras celebraban, el equipo de la cresta oeste compuesto por profesionales de Teton Barry Corbett, Willie Unseld, Tom Hornbein, Dick Ponnell y Dave Dingman, siguió adelante de todos modos. Para entonces, estaban impulsados por algo más profundo que la lógica o la seguridad. Estaban cargando la memoria de Jake con ellos, y estaban determinados a honrar su sacrificio intentando algo extraordinario. Entre el 16 de abril y el 13 de mayo, estos 5 hombres cargaron casi todos sus suministros por la cresta oeste a mano, respirando aire delgado, luchando bajo cargas que se acercaban a las 60 libras cada uno. Inicialmente, habían intentado un sistema de cabrestante para izar equipo por secciones empinadas, pero resultó inútil a gran altitud, así que lo hicieron de la manera difícil, una carga que rompía la espalda a la vez. El 14 de mayo, Willie y Tom
comenzaron sus preparaciones finales. Establecieron el campamento 4 en el hombro oeste a alrededor de 25.100 pies. Al día siguiente, llegaron al pie de un barranco empinado y estrecho, un corte vertical en la cara de la montaña. Entonces, el desastre golpeó. La noche del 16 de mayo, vientos de fuerza de huracán golpearon el campamento 4. Tom y Willie pasaron una noche aterrorizante sosteniendo postes de tienda con dedos congelados, desesperadamente evitando que su tienda se desgarrara y volara de la montaña. Para el amanecer, su tienda estaba destrozada y mucho de su equipo estaba dañado o perdido. Cualquier persona cuerda habría retrocedido inmediatamente. Pero ellos no lo hicieron. Salvaron cualquier equipo que permaneciera intacto y siguieron adelante. Para el 19 de mayo, el tiempo se estaba agotando. Se suponía que la expedición estaba terminando. Desde la cumbre de Whitaker el 1 de mayo, ningún otro estadounidense había alcanzado la cima. El campamento base estaba presionando al equipo de la cresta oeste para que abandonara su intento. Pero Norman Darren tuvo una idea. En la ruta del Polo Sur, 2 escaladores, Barry Bishop y Luke Herstad, también estaban en posición para un intento de cumbre. ¿Qué tal si coordinaban? El plan era el 22 de mayo. Bishop y Herstad irían por la cumbre desde el Polo Sur, mientras Hornbein y Unseld intentarían desde la cresta oeste el mismo día. Si ambos equipos tenían éxito y podían encontrarse en la cumbre, completarían la primera travesía del Everest. Subir por un lado, bajar por el otro. Era un plan audaz. Ninguna montaña de esta altura había sido atravesada jamás, pero cimentaría la dominancia de Estados Unidos en el Everest. No solo llegar a la cima, sino conquistarla desde 2 rutas diferentes el mismo día. El plan en el que se decidieron era básicamente una misión imposible disfrazada como una estrategia de escalada. Hornbein y Unseld establecerían un campamento diminuto de 2 personas a 27.250 pies. Y cuando digo diminuto, me refiero a una repisa de 18 pulgadas de ancho tallada en la montaña de abajo. Básicamente, estos tipos iban a dormir en un estante de hielo apenas más ancho que sus cuerpos, suspendidos sobre una caída de 10.000 pies, a una altitud donde tu cerebro apenas puede funcionar. Desde ahí, harían un empuje de un solo día hacia la cumbre. Luego descenderían vía la ruta del Polo Sur. No había plan de respaldo. Si no podían llegar por encima de la montaña, no tenían suficientes suministros para retroceder por la cresta oeste. Era cumbre o muerte. Así que el 21 de mayo, 5 sherpas ayudaron a Tom y Willie a su campamento final. Estos sherpas, gente de montaña dura que había visto escaladores ir y venir, se despidieron como si estuvieran asistiendo a un funeral. Conocían las probabilidades. Esa noche a 27.250 pies, Tom y Willie comieron una ración para 4 personas de sopa de pollo y arroz. Estaban tratando de cargar carbohidratos para lo que probablemente sería el día más demandante de sus vidas. Cada caloría era preciosa. Apenas durmieron. ¿Cómo podrían? Estás acostado en un campamento a 20.000 pies en el aire, respirando aire tan delgado que se siente como ahogarse, y sabiendo que en unas pocas horas o harás historia o morirás intentándolo. Se despertaron a las 4 de la mañana, el 22 de mayo. El clima era perfecto. Cielos despejados, viento mínimo. Estas eran las condiciones por las que habían estado rezando. Se pusieron sus crampones, picos de metal que se clavan en el hielo, y dejaron el campamento justo antes de las 7 de la mañana, atados con cuerda, para lo que sabían era un viaje de ida hacia lo desconocido. Para el mediodía habían alcanzado los flancos superiores de la montaña, pero estaban completamente desorientados, lo cual no es sorprendente. A 28.000 pies, sus cerebros están privados de oxígeno y están en terreno que ningún humano había visto antes. No podían descifrar qué camino llevaba a la cumbre, así que hicieron algo que sería impensable hoy.
Radiaron al campamento base y pidieron direcciones. Aunque esto suena gracioso, muestra lo perdidos que estaban, y no había guía para rescatarlos aquí. Si fallaban en alcanzar la cumbre, la muerte era cierta. Mientras el día continuaba, la situación de Willy y Tom se volvió desesperada. Estaban escalando mucho más lento de lo esperado, porque la ruta era más difícil de lo que alguien había imaginado. La roca estaba suelta y peligrosa. Su oxígeno se estaba agotando, y peor de todo, se estaban quedando sin luz del día. Por horas y horas, continuaron escalando hasta que a las 6:15 de la tarde, demasiado tarde para estar llegando a la cumbre del Everest, finalmente lo vieron. La bandera estadounidense, ondeando en el viento contra un cielo que se oscurecía. Lo habían logrado. Habían alcanzado la cumbre de la montaña más alta del mundo a través de la cresta oeste del Everest, algo que la mayoría de los expertos pensaban que era imposible. Fue francamente una de las hazañas más grandes del montañismo en ese tiempo. Pero aquí es donde su historia se vuelve aún más increíble y más aterrorizante. ¿Recuerdan el plan coordinado? Ambos equipos llegarían a la cumbre el 22 de mayo y se encontrarían en la cima, y luego bajarían juntos. Era un buen plan, un plan sólido, y estaba a punto de ser probado de la peor manera posible. Primero, Bishop y Herstad llegaron a la cumbre justo a tiempo a las 3:30 de la tarde. Plantaron una bandera, tomaron fotos, celebraron y esperaron. Esperaron por 45 minutos. Escanearon la cresta oeste en busca de cualquier señal de Tom y Willy. Nada. El sol se estaba poniendo más bajo. Tenían que comenzar a bajar. Mientras tanto, Tom y Willy todavía estaban luchando para subir por la cresta oeste, horas atrasados del horario. Cuando finalmente se tambalearon hacia la cumbre a las 6:15 de la tarde, estaban exhaustos, pero eufóricos. Habían hecho lo imposible. Vieron la bandera de Bishop y Herstad y supieron que la primera parte del plan había funcionado. Ahora la segunda parte. Descender por la ruta del Polo Sur. Una ruta que nunca habían visto antes en la oscuridad con casi nada de oxígeno restante. Aquí está el detalle, aunque Tom y Willy no estaban preocupados. El plan tenía una red de seguridad. Si los equipos no podían encontrarse en la cumbre, escaladores del campamento 6 subirían con luces y oxígeno extra para guiar al equipo de la cresta oeste hacia abajo mientras descendían lentamente. Todo estaba arreglado. ¿Qué podría salir mal? Así que comenzaron a bajar desde la cumbre alrededor de las 6:35 de la tarde. En minutos, el oxígeno de Willy se agotó completamente. Todavía sin preocupaciones, el sol se estaba poniendo, pintando los Himalayas de rojo sangre antes de sumergirlos en la oscuridad. Aún así, no estaban preocupados. Estaban tambaleándose por terreno desconocido mientras la oscuridad crecía a su alrededor. Pero todavía no estaban preocupados. Alrededor de las 7:30 de la tarde, llegaron a la cumbre sur, que está alrededor de los 28.700 pies. Pero mientras están haciendo rapel hacia abajo en la oscuridad que se acumulaba, la ansiedad lentamente comienza a elevarse. Han llegado tan lejos y no han encontrado a nadie. Es en este punto que lentamente comenzó a amanecer en ambos escaladores. Algo había salido mal. ¿Dónde estaba el equipo de apoyo? ¿Dónde estaban los otros escaladores que se suponía que los ayudarían a guiar hacia abajo? Asustado y confundido, Willy encendió su linterna frontal una última vez, probablemente solo para echar un vistazo a sus alrededores en la oscuridad creciente. Y en ese momento, vio algo que hizo que su corazón saltara. Huellas iluminadas en la nieve adelante. Gracias a Dios. Huellas, pensó. Las huellas significaban seguridad. Las huellas significaban que no estaban solos. Todavía podían sobrevivir esta pesadilla. Así que Tom y Willy comenzaron a seguir las huellas hacia abajo, moviéndose tan rápido como sus cuerpos golpeados les permitían. Comenzaron a gritar en la oscuridad, esperando que alguien, cualquiera, los escuchara
y los guiara hacia abajo. Fue entonces cuando escucharon voces gritando de vuelta. Pero las voces no venían de abajo en el campamento 6. Venían de algún lugar en la cresta debajo. Resultó que las voces pertenecían a Bishop y Herstad. Esto no tenía sentido. Bishop y Herstad habían llegado a la cumbre horas antes. Se suponía que estaban esperando en el campamento 6 con bebidas calientes y oxígeno extra. En su lugar, todavía estaban en la montaña. Aquí está lo que había salido catastróficamente mal. Después de llegar a la cumbre, el cuerpo de Bishop había comenzado a fallar. 14 horas de escalada lo habían empujado más allá de su límite. Seguía colapsando, literalmente cayendo inconsciente mientras caminaba. Herstad prácticamente lo estaba arrastrando montaña abajo con él. Así que, aunque deberían haber estado de vuelta en el campamento horas atrás, la oscuridad los había atrapado en la cresta. Alrededor de las 9:30 de la tarde, los 4 hombres finalmente se encontraron en la oscuridad. Bishop apenas estaba consciente. Solo Tom tenía algo de oxígeno restante porque su regulador había funcionado mal antes y todavía estaban a horas de la seguridad. Fue en este momento que le pegó a Tom y Willie. El plan había colapsado completamente. No habría ayuda del campamento 6. No porque no hubiera nadie allí, sino cómo podrían escalar en la oscuridad total para encontrar a 4 escaladores perdidos. Así que ahora tienes a los 4 estadounidenses varados en la zona de la muerte, sin refugio, casi sin oxígeno. Y son las 28.000 pies arriba, donde la temperatura es de -8 grados. Tom les dio pastillas de energía a Bishop y Herstad, esperando mantenerlos alerta mientras los 4 escaladores reunidos trataron de hacer cuidadosamente su camino hacia abajo como equipo. Pero no cambió nada. Para las 12:30 de la madrugada, habían hecho casi ningún progreso. Estaban exhaustos, cometiendo errores peligrosos en la oscuridad, y Bishop seguía perdiendo la conciencia. Lo que pasó después fue lo más cercano a un pacto de muerte que jamás escucharán. Después de deliberar por un momento, los 4 escaladores decidieron sentarse en una repisa, descansar y básicamente pasar la noche completamente expuestos a 28.000 pies. Déjenme poner esto en perspectiva. Pasar una noche expuesta a esa altitud debería haber matado a los 4. Tan simple como eso. El frío descendió a 18 grados bajo cero, pero la montaña les ofreció un regalo que les salvó la vida. El viento permaneció completamente en calma. Si hubiera soplado siquiera una brisa moderada, la sensación térmica los habría matado en cuestión de minutos. Se acurrucaron juntos en grupo, turnándose para mantenerse despiertos, porque si te duermes a esa altitud, hay muchas probabilidades de que no despiertes. Sus pies se estaban congelando dentro de las botas. Cada minuto que pasaba era un paso más cerca de la muerte. No puedo imaginar la fuerza mental que se necesitó para sobrevivir aquella noche. Estos hombres luchaban contra la hipotermia, la hipoxia y el agotamiento, aferrándose a una montaña que intentaba matarlos. Y lo hicieron durante horas, en la noche más larga de sus vidas. Por suerte, a las 4 de la madrugada, apareció el primer indicio de luz en el horizonte oriental. Habían sobrevivido a una noche que debería haber sido imposible de sobrevivir. Pero cuando intentaron ponerse de pie, el daño quedó al descubierto. Bishop no sentía los pies en absoluto. Los dedos de los pies de Willie estaban blancos y duros. Los 4 hombres se movían como si hubieran envejecido 20 años en una sola noche. Al día siguiente, escaladores de apoyo en el campamento 6 comenzaron a subir con oxígeno de emergencia, corriendo para encontrarlos. Esperaban hallar 4 cadáveres. En cambio, encontraron a 4 sobrevivientes que acababan de lograr algo que los expertos médicos consideraban imposible: sobrevivir una noche sin protección en la zona de la muerte. El precio se conocería en los días siguientes. Barry Bishop perdería los 10 dedos de los pies y partes de 2 dedos de las manos. Willie Unsold perdería 9 dedos del pie.
Y aquí hay algo que muestra qué clase de persona era. Los conservó en un frasco y solía enseñárselos a sus estudiantes cuando regresó a casa. 19 dedos entre ambos. Ese fue el precio de hacer historia. Pero habían logrado algo increíble. Completaron la primera travesía del monte Everest, subiendo por la imposible arista oeste y descendiendo por la ruta estándar. Fue una hazaña de alpinismo que redefinió lo que era posible en el mundo vertical. Lo que sí sé es que el coraje de Jake para seguir escalando a pesar de su historial de mala suerte y la determinación de sus compañeros para honrar su memoria eligiendo el camino más difícil, me recuerdan cuán heroico puede ser el ser humano. La sombra de Jake nunca abandonó aquel glaciar. Cada paso que el equipo daba con los crampones, por encima de la cascada de hielo, resonaba como su última advertencia no dicha. Aún así, siguieron adelante, caminando por una línea tan delgada entre el coraje y la tragedia que bien podría haber sido una cuerda de escalada desgastada hasta un solo hilo. Así que, cuando te preguntes por qué siguieron escalando después de que la montaña cobrara su precio, recuerda esto: la grandeza casi siempre se compra a crédito. Y el Everest cobra la factura en vidas, extremidades y leyendas. Llámalo imprudente, llámalo heroico. De cualquier forma, la cumbre sigue allí, desafiando al resto de nosotros a decidir cuánto estamos dispuestos a arriesgar por una oportunidad de alcanzar la inmortalidad. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima. Mantente audaz y vive con valentía.